Bueno, jóvenes, solamente veo como 4 en sala. Vamos a ver qué está pasando. Están a la espera. No sé qué ha pasado, no se estaban uniendo, tenían creo que algún problema. Bien, jóvenes, voy a pasar lista antes de comenzar. Alegre, Tawa. Presente, magíster. Antesana, Pinedo. Presente, magíster. Bardales. Presente, magíster. Blas Meléndez. Presente, magíster. Bratz Panduro. Presente, magíster. Bustamante y La Toma. Bustamante. Castro Berrospi. Castro. Choca Presente, Vargas. magíster. Berrospi. Sí, magíster. Castro Berrosby. Bien. Choca Vargas. Presente, magíster. Choca Vargas. Choca. Sí, magíster, presente. Coveñas de Jesús. Presente, magíster. Cuellar Guerra. Cuellar Guerra. Puelo Guaita. Puelo Guaita. Presente, magíster. De la Cruz Gutiérrez. De la Cruz. Presente, magíster. Presente, magíster. De la Cruz Gutiérrez. Gama Ríos. Gama Ríos. García Moreno. García Moreno. Hernández Romero. Buenas tardes, magíster. Presente. Buenas tardes. Hidalgo Castro. Hidalgo Castro. Jiménez Mozombite. Presente, magíster. Linares Meléndez. Presente, magíster. Marqués González. Disculpe, dije presente, Hidalgo Castro. Muy bien. Marqués González. Mendoza Arce. Mendoza Arce. Montalvo Hurtado. Moya Tuesta. Presente, magíster, Moya Tuesta. Bien, Moya. Pastor. Presente, ingeniero. Digo, magíster. Hueye Soto. Hueye Soto. Rodríguez Bartra. Rodríguez. Vargas Monteluisa. Presente, economista. Vilches Urrea. Vilches. Sí, magíster, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Torres. Irribaren. Torres. Cifuentes Flores. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, jóvenes. Según lo que habíamos visto las clases anteriores, a ver, les comento, bueno, según la última clase que con ustedes había sido el día, a ver, jueves, ya, el día jueves, y con el grupo del grupo B, que ha sido el día sábado, ya, a solicitud de ustedes, ¿no?, de que existía algún cruce horario, ¿no? Entonces había quedado el compromiso de que yo tendría que coordinar con la
acción, ¿no? Dado que ellos me emitieron ya un registro correspondiente y me dieron las indicaciones, ¿no? Pese a eso, ante la petición de ustedes, ¿no? Yo he coordinado con la dirección, ¿no? Entonces yo le había manifestado a la delegada, ¿no? De que a mí la dirección me pedía un sustento, ¿no? Que en ese caso era un correo adjuntando una carta en la cual ustedes indicaban, ¿no? El cruce de horario con algún curso que tenía, indicando el curso y el docente, ¿no? Y también el motivo, ¿no? Por cual estaban matriculados, ¿no? Entonces, tenía un plazo yo hasta el día de ayer, les he esperado, también les había indicado a su delegada, ¿no? Para que ustedes realizaran el correo correspondiente, ¿no? Entonces, ya en base a eso yo ya he solicitado, ¿no? Para que aquellos que tenían este tipo de problemas, entonces efectivamente que se sigan quedando en el grupo A, ¿no? Bueno, según el correo que yo tengo revisado y entregado el documento también coordinado con la dirección, solamente me ha llegado a mí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 correos, 5 solicitudes. Entonces, por lo tanto, yo asumiré que el resto de los alumnos no tienen ningún tipo de problema y por lo tanto se quedaría ahí el registro tanto del registro del grupo A y del grupo B, ¿no? Entonces, yo les estoy dando todas las facilidades del caso, estoy interviniendo por ustedes, abogando por ustedes, ¿no? Para que luego no tengan algún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, como les menciono, he abogado por ustedes, he explicado a la dirección, pese de que a mí ya me habían dado las indicaciones correspondientes, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, yo he manifestado su inquietud que ustedes tenían, ¿no? Como les digo, mi finalidad de mí es que ustedes aprendan y la única forma que en este caso es que ustedes asistan a clase, ¿no? Cumplan con sus trabajos, ¿no? Ese es el requisito principal, ¿no? Entonces, por eso que luego no se dio las facilidades del caso, que se les cruzaba, que no podían asistir a clase. Entonces, de aquí en adelante ya no habría ningún tipo de cambio y les he dado las facilidades del caso, intervenir por ustedes y todo eso, ¿no? Entonces, dicho eso, jóvenes, creo que hay una intervención. Mónica Rodríguez, me parece, levantó la mano. Sí, Magíster, ¿me escucha? Sí, adelante. Es que hace rato llamo lista y mi audio no respondía y levanté mi mano desde ese momento. ¿Ya cuál es tu apellido? Rodríguez Bartra. Rodríguez Barca, Mónica Isabel. Muy bien. Ya. Sí, ya más. Ya, muy bien. Entonces. Magíster, disculpe, Jiménez también. Presente. ¿Tu apellido? Jiménez. Jiménez Mozombite. Sí, Magíster. Sí, sí, te he llamado. Sí está presente. Ya. ¿Alguien más? Magíster Márquez González. Que tengamos una González. menor. Esto lo hemos hecho. Cuellar Guerra, ingeniero. Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes. Repite tu apellido. Cuellar Guerra. Ya, muy bien. A ver, antes de comenzar, ¿alguien más? Torres y Ribarre, Magíster. Buenas tardes. Torres y Ribarre. Ya, ¿alguien más? Linares Meléndez, Magíster. Linares, Meléndez, no, ya te he llamado. A ver, voy a llamar a los que he llamado y no han contestado, para no interrumpir. A ver, Bustamante y la toma. Bustamante. Último llamado, Bustamante. Está. Gama Ríos. Gama Ríos. García Moreno. García Moreno. Hidalgo Castro. Hidalgo Castro. Mendoza Arce. Mendoza Arce. Montalvo Hurtado. Y Puelle Soto. Puelle Soto. No está, ya, bueno. Son los únicos que están en mi registro y no, bueno, registro como que no están en clase.
los demás ya les he tomado la asistencia, ¿no? Permíteme compartir mi pantalla. Vamos a ver la clase del día de hoy. Permítame compartir dónde está. Vamos a ver. El día de hoy vamos a ver indicadores de evaluación. Los indicadores, cómo se calcula, vamos a ver a grandes rasgos, simplemente, básicamente en términos matemáticos, ¿no? Porque luego ya cuando llegamos al capítulo de evaluación vamos a ver el tema netamente de interpretación. ¿Me confirman, por favor? ¿Observan mi pantalla? Sí, magíster. Muy bien. Okay. Bueno, le decíamos que en este caso vamos a ver algunos indicadores, los principales, ojo, no son todos, vamos a ver 3 principales, el que nos va a permitir evaluar un proyecto que es el BAN, el TIR y beneficio-costo, vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que toda evaluación deberá resolver, en este caso, 4 principales puntos. Que uno de ellos es establecer si un proyecto es conveniente o no, cuando se habla de evaluación de proyectos, ¿no? De inversión, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar en este caso es establecer si un proyecto es conveniente o no. Invertir, obviamente, ¿no? Invertir ya sea un proyecto privado, un proyecto público, ¿no? 2, nos ayuda a determinar qué proyectos deben ser eliminados. Un momento. Decíamos que nos va a ayudar a determinar qué proyectos deben ser eliminados en algunos casos, ¿no? También nos ayuda a entablar en qué orden se deben ejecutar los proyectos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, suspender la intervención, postergar la ejecución de un proyecto, ¿no? Y el cuarto punto, que es identificar los parámetros o variables en el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, a pesar de que ya lo tenemos formulado el proyecto, ¿no? Obviamente para estar en este punto que es evaluación de proyectos, ya el proyecto tiene que estar terminado en este caso con los indicadores correspondientes para nosotros tomar las decisiones y poder uno de ellos establecer si es conveniente o no este proyecto para la empresa o para el Estado, ¿no? Si en este caso de repente el proyecto no es rentable, no nos genera utilidades como empresario, entonces simplemente lo tendríamos que eliminar, ¿no? Esa es la razón de poder hacer un proyecto, ¿no? Si no, no tendría sentido de hacer un proyecto, ¿no? Entonces, justamente lo que se hace un proyecto es para minimizar los riesgos que se podría tener en las inversiones, ¿no? Ahora, establecer el orden se refiere de que hay algunos proyectos cuál van a ser primero, el segundo, tercero, ¿no? De acuerdo, uno de ellos podría ser de acuerdo al tipo de rentabilidad, el monto de rentabilidad que me podrían proporcionar estos proyectos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de parámetros o variables, ¿no? Nos referimos a ciertas condiciones, ¿no? Algunas variables que hay que tener en cuenta para que en el momento de la ejecución del proyecto podamos minimizar los riesgos correspondientes, ¿no? Entonces nos dice, en este caso, un proyecto será factible si sus beneficios superan a sus costos, ¿no? Obviamente en este caso, ¿no? Hablamos de aquel proyecto que me esté generando beneficios o utilidades, ¿no? Entonces, no tendría sentido invertir en un proyecto, obviamente, si sus costos serían mayores a sus beneficios, ¿no? Entonces, aquí hablamos, cuando hablamos entre la diferencia de beneficios
y los costos nos referimos tanto a beneficios no tangibles como a beneficios tangibles, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos en esto, no? Cuando decimos beneficios no tangibles, ¿ya? Beneficios no tangibles y los beneficios tangibles, ¿no? Entonces, hay aquellos que proyectos, básicamente cuando hablamos de proyectos públicos, que no necesariamente me van a dar un beneficio económico, ¿no? Sino un beneficio de bienestar, ¿no? De bienestar, ¿no? Entonces, las personas se van a encontrar en mejores condiciones de salubridad, mejores condiciones del uso de ese bien o servicio, ¿no? Que no se va a transmitir o no se podría contabilizar en términos económicos, pero sí en términos de satisfacción del usuario, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta y la importancia que tiene en este caso la evaluación de los proyectos, ¿no? Vamos a ver en este caso bajo qué supuestos o qué hay que tener en cuenta para nosotros poder determinar estos indicadores, ¿no? Métodos para evaluar proyectos de inversión. Tenemos dos, ¿no? Tenemos dos. Uno de ellos que es el estáticos y el otro que son dinámicos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo encontrar estos tipos de indicadores que hay que tener en cuenta para yo poder calcular estos indicadores, ¿no? Uno es acerca del método del flujo neto de caja, el método del flujo neto de caja, ¿no? Que no es otra cosa la disminución entre los ingresos y los egresos, ¿no? También podemos agenciarnos del método del playback, ¿no? El método de la tasa de rendimiento contable cuando hablamos de estático, ¿no? Y los dinámicos, dentro de ellos también tenemos aquellos que es el método Black dinámico o descontado, que se le conoce también, el valor actual neto, que ya lo vamos a ver, que es el BAN, la tasa interna de retorno, ¿no? Y estos tipos de métodos se tendría que utilizar para poder evaluar proyectos, ya sean estáticos o dinámicos, ¿no? Un momento, creo que alguien está dando sala. No. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Me confirman? ¿Pueden observar ustedes o me he quedado en la primera diapositiva? Vamos en la diapositiva valor actual neto. Sí se ve, ingeniero. Muy bien, gracias. ¿Qué nos dice el valor actual neto? ¿No? Es conocido como el BAN, de repente ustedes lo habrán escuchado en algún momento, ¿no? Nos dice que el BAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto. Ojo, aquí me está diciendo futuros flujos, ¿no? Eso significa que el BAN me va a medir aquellos, es un indicador que me mide del momento cero hacia el futuro, ¿no? O sea, desde en el momento que estamos formulando el proyecto hacia el futuro, ¿no? Entonces, me dice futuros ingresos y egresos. Eso significa cuando yo formulo el proyecto, cuando yo hago el proyecto, entonces yo tengo que bajo ciertos parámetros, suposiciones y ciertos estudios de investigación de mercado o estudios de mercado, ¿no? O en base a ingresos pasados, yo voy a realizar una tasa de crecimiento y de acuerdo a eso yo voy a establecer mis ingresos futuros, ¿no? Entonces, en otras palabras, yo cuando formulo el proyecto voy a establecer cuántos será aproximadamente el ingreso en el 2023, 2024 y así sucesivamente, de acuerdo el horizonte de evaluación del proyecto, ¿no? Entonces, que eso va a depender, ojo, el horizonte del proyecto de evaluación va a depender de la duración del activo principal del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un proyecto de que contempla obras civiles, entonces por lo general son 10 años, ¿no? Entonces ahora si yo estoy haciendo de repente un proyecto
en la cual es básicamente implementación de equipos, ¿no? Por lo general un equipo, una computadora, dependiendo el uso también, ¿no? Se deprecia 5 años, ¿no? Entonces el horizonte de evaluación de mi proyecto va a ser 5 años, ¿no? Entonces, de eso va a depender de que yo voy a hacer mis proyecciones de los ingresos. Entonces, les decía, si mi horizonte de evaluación son 10 años, entonces yo en el momento que estoy haciendo o he realizado el proyecto, la formulación del proyecto, tendría que haber proyectado mis futuros ingresos de hoy hacia 10 años, ¿no? Entonces sería 2023, 2024, 2025, así sucesivamente hasta llegar el año 10, ¿no? De igual forma yo tendría que proyectar mis egresos, ¿no? Entonces, ¿cuántos son mis egresos? ¿Qué significa mis gastos, mis costos que yo voy a incurrir, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que contabilizar todo el gasto que me va a generar en el momento de la operación y mantenimiento del proyecto, como por ejemplo, el gasto del pago del personal, el gasto de los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, luz, agua, desagüe, servicios de internet, cuánto me va a costar el costo de la materia prima, ¿no? Los insumos, y si en caso voy a producir un bien, ¿no? Entonces, todo ello yo tendría que ver estipulado, ¿no? En mis egresos que voy a tener, ¿no? Entonces, de igual forma, eso yo también tendría que hacer una proyección para el 2023, 2024 y así sucesivamente hasta el año 10, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga esos ingresos y egresos, ¿no? Desde el año 0 hasta el año 10, entonces en base a eso yo recién voy a poder calcular el valor actual neto. ¿Qué me dice a mí? Que matemáticamente se podría expresar de la siguiente manera. Ahí tenemos la fórmula del BAN, que me dice que es igual a la sumatoria, ¿no? Voy a sumar sumatoria del tiempo de t, que significa en este caso el tiempo, ¿no? ¿De quiénes? De los flujos, en este caso, los flujos, que yo voy a tener flujos de fondos del periodo t, ¿no? Entonces yo voy a sumar el flujo del fondo del periodo del 2023 más del 2024 y así sucesivamente, ¿no? Todo eso lo voy a dividir entre 1 más la tasa de corte o de descuento, ¿no? Que también se le conoce como costo de capital, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes son investigadores, por algo están en la universidad. La gran razón o la diferencia entre un universitario y una persona que está estudiando en un instituto, que es una carrera técnica, ¿no? Por su naturaleza, el universitario es investigador, ¿no? Entonces, de repente ustedes en algún libro lo van a encontrar como la tasa de corte y van a decir, no, pero el profesor me dijo que era costo de capital, entre 1 más el costo del capital, ¿no? Entonces, por eso estoy poniendo ahí los términos que se utilizan, ¿no? Según los autores y según también la función o el tipo de ejercicio en la cual se está utilizando el BAN, ¿no? Entonces, ¿a qué me dice que es igual, ¿no? Podemos hablar de que es la tasa de corte, ¿no? O de descuento también, tasa de descuento también se le conoce, o costo de capital, ¿no? N, que tenemos ahí, N va a ser igual el número total de periodos, ¿no? Entonces, N es igual al número total de periodos. Decíamos, si el proyecto tiene un horizonte de evaluación de 10 años, entonces N tendría que ser igual a 10 años, ¿no? Y la I mayúsculas con su 0 que está ahí es la inversión inicial, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la inversión? En otras palabras, ¿cuánto vas a invertir? ¿Cuándo va a ser el costo que vas a utilizar en ese proyecto, ¿no? Entonces, si hacemos el ejemplo, por ejemplo, si hablamos de un proyecto de una construcción, prestación de servicios de alojamiento, ¿no? Que es un hotel, ¿no? Entonces, ahí un hotel tiene obras civiles, voy a suponer de que vamos a construir un hotel, ¿no? Entonces, ahí lo que tendríamos que estipular son los ingresos futuros que tendríamos por el servicio de alojamiento, ¿no? Entonces, yo tendría que haber estipulado cuántas personas se van a hospedar, ¿no? Diario, mensual, y todo eso yo tengo que transformarlo o llevarlo a años, ¿no? De igual forma, los costos también.
¿no? Diario, cuánto es el gasto que se va a tener en luz y todos los servicios, pago del personal, todo eso, ¿no? Y transformarlo a todos esos costos, toda esa sumatoria de los costos a años y luego durante 10 años, ¿no? Muy bien, entonces, pero esta construcción obviamente necesita de una inversión inicial. Entonces, ese es el valor que tenemos ahí. Inversión inicial va a ser el costo de la construcción de todo este OT, llamémoslo así, ¿no? Entonces, esa es la forma como podemos nosotros poder calcular el BAN, ¿no? Esos datos necesitamos, ¿no? Ahora, ¿qué me dicen acerca de los criterios de decisión? Voy a suponer de que ya tenemos todos los datos, ¿no? que nos está pidiendo la fórmula, y de acuerdo a eso nosotros hemos calculado ya el BAN, y resulta que ese BAN, producto de esa utilización de esa fórmula, me sale que el BAN es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces yo diría, hasta ese momento, ¿no? que estoy yo evaluando ese proyecto individualmente, ¿no? Estoy formulando, diría que yo, mi conclusión, entonces el proyecto es aceptable, ¿no? El proyecto es aceptable, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si el BAN es menor que 0? Entonces se rechazaría el proyecto. O sea, ahí se rechaza el proyecto y ya no entraría a poder evaluar o comparar entre otros proyectos, ¿no? Simplemente se rechaza el proyecto. ¿Qué nos da a entender en este caso si el BAN sale menor que 0? Significa que nosotros no es rentable, no vamos a obtener beneficios, ¿no? Entonces, de repente tendríamos que formular otro proyecto, optar por otro tipo de inversión, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Todo está claro acerca de la fórmula del BAN? No hay ninguna. Pasamos entonces. Las ventajas que me ofrece este valor actual neto, ¿no? Me dice que me ayuda en la toma en cuenta en este caso, toma en cuenta a todos los ingresos y egresos del proyecto que ya habíamos mencionado, ¿no? Como tenemos que haber calculado, ¿no? Se toma al momento 0 como punto de evaluación, ¿no? Entonces, en otras palabras, nosotros vamos a evaluar en el momento 0, ¿no? O sea, en la actualidad. Vamos a traer los ingresos y costos futuros al año presente, ¿no? Da una idea de la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño es el proyecto más o menos cuando nosotros vamos a calcular el BAN, ¿no? Más o menos cuánto de ingreso podríamos obtener si en este caso es aceptable o no el proyecto, ¿no? La otra ventaja es que me permite comparar proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa en este caso? Yo puedo comparar un proyecto A con el proyecto B, pero siempre y cuando estos proyectos sean mutuamente excluyentes. En otras palabras, que no tengan que ver algo o no dependan de un proyecto hacia el otro proyecto, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Pero también tenemos ciertas desventajas cuando nosotros solamente vamos a evaluar un proyecto mediante este indicador que es el BAN, ¿no? ¿Qué me dice? El criterio no da idea de rentabilidad, ¿no? Esa es una de las desventajas. Ya vamos a ver otro indicador que en este caso sí me va a dar cierto criterio de rentabilidad que me podría ocasionar, tendría el proyecto, ¿no? La elección de la tasa de corte genera una dificultad, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las desventajas que mayormente se tiene, y no es eso, sino que también es difícil de calcular o generar, o saber esta tasa de corte, ¿no? Que genera, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas, digamos, que se tiene en el momento de poder trabajar el BAN, ¿no? ¿Por qué me dice que tengo una dificultad para poder establecer la tasa de corte? ¿Qué es la tasa de corte? Es la tasa de descuento. Tenemos ahí, anteriormente habíamos visto la fórmula que es aquí, se le conoce como la tasa de corte
o de descuento o el costo del capital, ¿no? Entonces, por lo general, en la vida real, digamos, no te van a decir tu tasa de descuento es tanto, ¿no? Eso comúnmente se ve en los ejercicios, en la teoría, como se dice, ¿no? Entonces, te van a dar ciertos datos, te dicen el flujo de fondos es tanto, tu tasa de descuento es tanto y poder calcular el BAM, ¿no? Pero en la realidad, cuando estás formulando el proyecto, nadie te va a decir tanto es tu tasa de descuento, lo tienes que calcular en este caso, ¿no? Y ese cálculo para poder determinar que sea 10%, 15%, ¿no? Es, digamos, tedioso para poder determinar esa tasa y también se corre cierto riesgo de no haber determinado bien esta tasa de descuento, ¿no? Aquí hay algo que les tengo que comentar acerca de esta tasa en la práctica, cómo es que se da, ¿no? En el día a día, como dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo cómo puedo saber, voy a suponer de que yo estoy haciendo un proyecto para un empresario que, seguimos el ejemplo, que quiere construirse un hotel, ¿no? Entonces, yo si voy y le pregunto al empresario, digo, ¿cuánto es tu costo de capital? ¿O cuánto es tu tasa de descuento? Me dirá, no, bueno, yo no sé, por eso yo estoy pagando para que hagas el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular en este caso el costo de capital, ¿no? ¿Qué me dice el costo de capital? Es el costo de capital que tiene el inversionista, ¿no? Entonces, todo inversionista, todo empresario, él ya tiene una tasa en la cual genera sus inversiones, ¿no? Voy a suponer de que esta persona o este empresario tiene, digamos, como 3, 4 negocios, ¿no? Y cada uno de sus negocios le genera un cierto interés, llamémoslo así, un cierto porcentaje de ganancia que generan sus inversiones, ¿no? Entonces, yo tengo que averiguar todo eso y de acuerdo a eso yo voy a determinar cuánto es el costo del capital del empresario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si él tiene un negocio de un restaurante, voy a suponer un centro turístico, un negocio, una empresa de transportes, ¿no? Estamos hablando de 3, restaurante, centro turístico, transportes, y voy a suponer de que el restaurante le genera ingresos más o menos un 15%, ¿no? El centro turístico un 20% y el de transporte un 16%, ¿no? Entonces, su costo de capital, ¿no? Que él tendría que renunciar estas inversiones para invertir en otro, tendría que ser mayor a estas tasas, ¿no? Entonces, yo tendría que sacar acá un promedio aproximadamente y eso yo tendría que decir que es su costo del capital, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaría ahora si esta persona no tiene inversiones, no tiene experiencia en el mercado, es una persona que recién quiere entrar al mercado, por lo tanto no tiene ninguna empresa, ningún negocio, este empresario, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría calcular en este caso, ¿no? Entonces, ahí se hace, digamos, tedioso, ¿no? Y incierto poder calcular, ¿no? No se sabe cuánto es su costo del capital, ¿no? Entonces, en ese caso se podría acudir, otra recomendación que se da en este caso es acudir a la forma de financiamiento del proyecto, ¿no? Si el proyecto se está pensando financiar con un préstamo bancario, ¿no? Entonces, mediante un préstamo, entonces nosotros tendríamos que preguntar cuánto es el costo, cuánto es la tasa, la TEA de este préstamo, ¿no? Entonces, si a mí me dice que la tasa del préstamo que lo va a cobrar esta persona por prestarle dinero, ¿no? Entonces voy a suponer que estamos hablando con una TEA del 15%. Entonces ahí su costo de capital vendría a ser el 15%, ¿no? Entonces esa es la forma más o menos que les podríamos, que tiene la explicación de poder determinar cuánto es la tasa de descuento o el costo de capital, ¿no? Es por eso que me decía, una de las desventajas que es la elección de la tasa de corte genera una dificultad, ¿no? Pero se puede calcular a ciertas aproximaciones, ¿no? Ya con la práctica, cuando se formula ya varios proyectos, cada vez te acercas aún más los cálculos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, cómo es que se calcula este valor actual neto, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo, me dice
un proyecto de una inversión de 12.000 y una tasa de descuento del 14%, ¿no? Entonces, aquí no me hago ningún problema porque a mí ya me está dando la tasa, no me pide calcular, no me puede identificar la tasa de descuento, simplemente me está dando, ¿no? Entonces, como dicen, aquí eso es un ejercicio, esa es la teoría, llamémoslo así, ¿no? Entonces, no hay nada que descubrir, ya me están dando el dato que me dicen que es del 14%, ¿no? Entonces, tengo ahí un cuadro de flujos de caja neto. ¿Ya? ¿Qué significa el flujo de caja neto? Entonces, aquí significa de que ya se ha hecho la resta entre el ingreso menos el costo, o sea, producto del ingreso menos costo, tengo mi flujo de caja neto, que en el año 1 me dice que es 4.000, ¿no? En el año 2 también 4.000, año 3 igual hasta el año 4, pero en el año 5 me dice que su flujo neto de caja va a ser 5.000. Ojo, no nos olvidemos que estos son proyecciones futuras, ¿no? Voy a suponer que yo estoy en este caso 2022 y estos cálculos que me están brindando ese flujo de caja en el año 1 sería en este caso en el 2023, ¿no? 2024, 2025, 2026, 2027, voy a tener un flujo de caja neto de 5.000, ¿no? Entonces, son flujos de cajas futuros, ¿no? Entonces, voy a aplicar la fórmula que me dice simplemente, ¿no? Que me dice la sumatoria de los flujos de caja neto. Tenemos ahí la fórmula de ¿qué? De N, ¿no? De N. ¿Cuánto es N en este caso? ¿No? ¿Cuánto es N? Es 5, son 5 periodos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular en este caso para el periodo 1 que tendría 4.000 entre 1 más la tasa de descuento, que es el 14%, eso elevado a la 1, que es el periodo 1, ¿no? De igual forma, para el año 2 tenemos lo mismo, 4.000 entre 1 más la tasa elevado al periodo 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta el periodo 5, yo voy a tener que 5.000, ¿no? 5.000 entre 1 más la tasa elevado a la 5, ¿no? ¿Qué más me dice? A eso lo tengo que restar la inversión. O sea, yo tengo que invertir antes de tener estos flujos netos. Si no, ¿cómo voy a tener el flujo de caja, ¿no? Entonces, a esto lo resto. ¿Cuánto me dice que la inversión? Es 12.000, ¿no? Lo resto los 12.000 y producto de eso tengo un BAN que es de 2.251.59, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que decir en este caso, ¿no? Si vamos al primer análisis que habíamos dicho en este caso, ¿no? El BAN, si el BAN es mayor o igual que 0, ¿qué decíamos que se acepta o se rechaza el proyecto? A ver, ¿qué nos dice Linares Meléndez? Tenemos aquí un BAN de 2.251. ¿Rechazamos o aceptamos el proyecto? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Por qué lo aceptamos? Es que usted explicó que el BAN debe ser mayor a 0. Muy bien. Claro. Ahí se cumple. Efectivamente. No, habíamos visto anteriormente que nos decía el criterio de decisión, si el BAN es mayor o igual que 0, entonces se acepta el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un BAN positivo, ¿no? Mayor que 0, ¿no? Ahora, muy bien, lo podemos aceptar, pero ¿qué es lo que pasa si nos decíamos solamente estos indicadores también nos van a ayudar a comparar con otras inversiones, ¿no? Con otros proyectos, ¿no? Entonces aquí me presentan dos proyectos más. Me dicen qué pasaría si tendríamos que elegir entre varios proyectos. Tenemos aquí el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C, ¿no? Me dice, el proyecto A, en lo que nosotros hemos calculado, nos sale 2.251.69 el BAN. El proyecto B me dice que su BAN es igual a 0 y el proyecto C me dice que su BAN es igual a 1.000, ¿no? Entonces, ya ustedes, si les dice en este caso, ¿cuál sería su recomendación de ustedes? ¿En cuál de los proyectos recomendarían ustedes invertir o desarrollar el proyecto, ¿no?
¿En el A, en el B o en el C? ¿Alguien me puede decir? En el A. En el A, ¿no? ¿Estamos todos? ¿No? Primero analizamos decisión de lo que nos había dicho los criterios, ¿no? El A, el B y el C van mayores o iguales que ceros. Entonces, ninguno de ellos podemos rechazar, pero sin embargo, nosotros ahí vamos en el orden de prioridad que podríamos tener en este caso, ¿no? Vemos que el BAN del proyecto A es 2000, es mayor al proyecto C y obviamente mucho mayor que el proyecto B, ¿no? Entonces, en este caso se recomendaría de repente la ejecución o la implementación del proyecto A, ojo, siempre y cuando no exista otro proyecto que tenga algún BAN mayor que el proyecto A, ¿no? Y bajo este supuesto que solamente estamos analizando de este indicador, que es el BAN, ¿no? Entonces, pero para la decisión de un proyecto no solamente nos basamos en un solo indicador, sino en varios indicadores, ¿no? Y va a depender también, por ejemplo, del momento o la prioridad que tenga el empresario también, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo se calcula el BAN? Ninguna. Entonces seguimos. Vamos a ver ahora otro indicador, ¿ya? Que es la tasa interna de retorno, más conocido como la TIR. ¿Qué me dice en este caso este indicador, ¿no? ¿Qué me dice este indicador, ¿no? La tasa interna de retorno me dice que es la tasa de descuento, ¿ya? ¿Y qué decíamos que es la tasa de descuento? ¿Cómo se calculaba en este caso? Habíamos ya explicado cómo se puede determinar la tasa de descuento, ¿no? O también se le conoce como el costo del capital también, ¿no? Que al proyecto, en este caso, de un proyecto de inversión que hace que el valor actual neto, o sea, el BAN, sea igual a cero, ¿no? Entonces me dice en otras palabras que la TIR viene a ser aquella tasa que al BAN lo hace cero, ¿no? En resumen, tendríamos la definición de la TIR, ¿no? Entonces, me dice matemáticamente se podría expresar de la siguiente forma. Vemos aquí que es la misma fórmula del BAN, ¿no? Lo único que, según la definición, me dice que es aquella tasa que el BAN lo hace cero. Entonces, lo que voy a hacer es, esa fórmula lo voy a igualar a cero, ya, lo igualo a cero, y me queda lo siguiente, ¿no? Que es el flujo de fondos, ¿no? Flujo de fondos el periodo T entre 1 más la tasa, ¿no? Elevado a la T, y todo eso lo voy a restar a la inversión. O sea, es la misma, solamente que en vez de la tasa de descuento que teníamos la fórmula en el BAN, ahora se le denomina la tasa interna de retorno, ¿no? La tasa interna de retorno, ¿no? Entonces ahí tenemos que me dice F, que es el flujo de fondos del periodo T, TIR, la tasa de corte que hace el BAN igual a cero, ¿no? La tasa interna de retorno, N, el número total de periodos también, es igual que habíamos explicado, y la I sub 0, ¿no? Significa la inversión inicial, ¿no? Entonces, esa es la definición matemáticamente que tenemos nosotros para poder calcular la TIR, la tasa interna de retorno. Vamos a ver una explicación, una representación gráfica, cómo es que se calcula en este caso la TIR, ¿no? Me dice que esta tasa interna de retorno, tenemos ahí, por ejemplo, los saldos anuales, ¿no? Estamos hablando de saldos anuales, son los flujos que tenemos. Que si hablamos de saldos, entonces estamos hablando de un flujo. O sea, es la resta entre el ingreso menos los gastos o los costos que se le podría determinar, ¿no? Tenemos ahí los periodos. ¿Cuántos periodos tenemos? 5 periodos, ¿no? Tenemos en el periodo 0, es en el momento que nosotros estamos formulando o evaluando el proyecto, ¿no? Y tenemos ahí los saldos actualizados al momento 0, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actualizar en este caso? Me dice, ¿no? Que tenemos aquí
en el año 0 tenemos ¿qué es lo que tenemos? Nuestro flujo de saldos o nuestros saldos anuales, tenemos menos 500, ojo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué teníamos? La fórmula que me decían, repasamos la fórmula de la TIR. Tenemos aquí el flujo de fondos entre 1 más la TIR menos la inversión, ¿no? Entonces, muy bien, tenemos aquí para nosotros poder calcular la TIR. ¿Qué diríamos en este caso? ¿No? ¿Cuánto sería la inversión? ¿No? ¿Nos da ese dato? ¿Tenemos que calcular nosotros la inversión? No nos está dando ese dato, ¿no? ¿Y cómo nosotros podríamos calcular esa inversión? ¿O está ahí? ¿Alguien me puede decir cuánto es la inversión? ¿Nadie es? A ver, vamos a preguntar. Blas Meléndez. ¿Qué nos dice Blas Meléndez? Para ti, ¿cuánto es la inversión? ¿O no me está dando la inversión? Magíster, en este caso, no me está dando la inversión. Ya, muy bien. A ver, dime un número, Blas. Del 1 al 29. El número 20, Magíster. Número 20. ¿Qué nos dice? A ver, Mendoza Arce. Bueno, no está. El que sigue, Moya Tuesta. ¿Qué dice Moya Tuesta? Para ti, ¿cuánto es la inversión o no nos han dado en el ejercicio la inversión? No nos han dado, ingeniero, la inversión. Ya. ¿Alguien por ahí que pueda decirme la inversión, si está ahí o concuerdan con sus compañeros? Ingeniero, de hecho, Magíster, la inversión sería la sumatoria de todos los flujos de caja. Ya, ahí uno de sus compañeros dice que la inversión sería toda la sumatoria de los flujos de caja, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Qué más podría opinar? Concuerdo con mi compañero Magíster, dado que el BAN debe quedar 0. Ya, la sumatoria también para ti la inversión. Ya, a ver, vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, ¿qué decimos nosotros? Que tenemos aquí, me dicen, tenemos los periodos, toda esta fila son los periodos del 0 hasta el año 5. Y en la segunda fila tenemos saldos actualizados al momento 0, me dicen, ¿no? Son los saldos. Cuando nosotros hablamos del término saldo, ¿qué significa un saldo? Para ustedes, ¿qué es un saldo? Es lo que me queda, ¿cierto? ¿No? Si yo en el día tengo, no sé, 100 soles, el día voy a aperturar con 100 soles y al final del día, cuando llego a mi casa, solamente veo mi billetera, tengo 10 soles, entonces es el saldo que yo tengo, 10 soles, ¿cierto? ¿No? En términos generales, ¿no? Así en simples, ¿no? Ese es un saldo que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice a mí? Me dice saldos actualizados en el periodo 0. En el periodo 0 es menos 500, ¿no? El saldo en el periodo 1, 100. En el periodo 2, 150. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué significa o qué ha hecho en este caso para poder determinar, ¿no? Un saldo es lo que yo tenía, o sea, mis ingresos menos lo que yo he gastado, les decía, ¿no? Al inicio yo tenía mis ingresos, en la mañana tenía 100 soles, ¿no? Y la sumatoria de todos los gastos, lo que yo he gastado, en este caso decíamos que es 90 soles, ¿no? Y es por eso que yo al final del día solamente me tengo un saldo de 10 soles. ¿No? Igual forma aquí, ¿no? Entonces tenemos en el periodo 1, el saldo es 100 soles, ¿no? Voy a suponer que son 100 soles, no sé, será 100 millones de repente, ¿no? Pero voy a suponer que son 100 soles, ¿ya? En el periodo 2, 150, así sucesivamente. Entonces aquí he hecho una resta, ¿ya? Pero en el periodo 0, ¿ya? En el momento 0, ¿no? ¿Qué decíamos que es en el momento 0? El momento 0 es en el momento que nosotros, ya sea dos cosas. ¿Estoy formulando el proyecto o estoy ejecutando el proyecto? Cuando ustedes están ejecutando un proyecto, este proyecto, yo les pregunto, ¿este proyecto genera ingresos? ¿Qué es lo que está generando? ¿Ingresos o gastos? ¿O costos?
¿Nada? A ver. Lo que quiero es que ustedes interpreten, porque si yo les digo un concepto, ustedes mañana, más tarde, dentro de media hora, ustedes se van a olvidar. Lo que yo quiero es que ustedes interpreten, ¿no? Ya, vamos a suponer, les doy el ejemplo que es un proyecto de un hotel. Seguimos el hotel. Ya, en el año cero, me dicen, el año cero se le entiende como en el año en la cual yo estoy formulando el proyecto o lo estoy construyendo, ejecutando el proyecto, ¿no? En otras palabras, voy a suponer que en el 2022 yo estoy formulando el proyecto y estoy construyendo el proyecto, ¿no? Voy a suponer que ya he formulado el proyecto y ya lo he formulado, ¿no? Estoy construyendo el proyecto, ¿no? Estoy construyendo el hotel. Ya, yo les pregunto, ¿este hotel está generando ingresos? No, magíster. No, cierto, recién estoy construyendo. O sea, ¿quién se va a hospedarse? Uno que recién estoy haciendo las columnas, las paredes. No, ¿sí o no? Entonces, ¿qué son? Son gastos. No hay ningún ingreso, no hay ingreso. Entonces, la operación de hacer mis ingresos menos los gastos me sale negativo, ¿no? Negativo, porque todos, ustedes lo han dicho, todos son gastos, ¿no? ¿Y qué me dice? Ese gasto, o sea, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, cemento, fierro, pago al personal al ingeniero que va a construir y todo eso es un gasto, ¿no? ¿Y eso qué es? Es inversión, jóvenes, es inversión. Yo estoy invirtiendo en mi hotel, estoy construyendo mi hotel, esa es inversión, ¿no? Entonces, esa operación del saldo en el año cero, que me dice ingreso menos gastos, y ustedes lo han dicho, ¿no? Cuando yo estoy construyendo, todos son gastos, ¿no? ¿Y aquí me dice cuánto es? Es menos 500, ¿no? Entonces, la inversión de este proyecto es 500. ¿Estamos ahí? ¿Hay alguna duda de repente? ¿Está claro? Bueno, jóvenes, entonces, aquí estaba inmerso la inversión, solo que no estaba con el título de inversión como veíamos en los casos anteriores. En el caso anteriores, si me decía, por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Es una inversión de 1.200. Entonces, si me hubieran dado, si voy a suponer de que no me han dicho este monto, sino simplemente ponía aquí año cero, sería 12.000, menos 12.000, ¿no? Es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué nos han dicho? No nos han dicho cuánto es la inversión, pero sí me están diciendo año cero menos 500, ¿no? Por lo tanto, mi inversión es menos 500, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Ya, por lo tanto, entonces yo voy a calcular en este caso, hago la sumatoria de todos los flujos, que en este caso son en el periodo 1, 100 entre 1 más la tasa, no sé todavía, o sea, no sé cuánto va a ser la tasa. Luego de hacer toda esta operación, yo tendría que despejar esta tasa, que es la TIR, ¿no? O de lo contrario, simplemente hago toda la operación y lo igualo a 0, ¿no? Para yo poder determinar, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente. Ya, entonces, ahí yo podría determinar cuánto es mi tasa. Entonces, esa tasa, esa TIR, ¿qué valores me darían? ¿Valores numéricos o en porcentajes? Otra característica de la TIR. ¿Serán números naturales o serán porcentajes? No es un decimal, magíster. O sea, un número. Porcentaje, sí, magíster. O sea, lo como es en porcentaje luego. Correcto, ¿no? Entonces son porcentajes, ¿no? Entonces, si hablamos en decimales, va a ser en rango entre 0 a 1, ¿no? 0 a 1, ¿no? Y eso, obviamente, se expresa en porcentajes. Por eso me dice que es tasa, ¿no? Basta que me diga mi tasa, ya son porcentajes, ¿no? Entonces, ese valor, el valor de la TIR, me va a salir, o tengo que expresarlo en porcentajes. Si me sale en decimales, como decía su compañero, lo tengo que expresar en porcentajes, ¿no? En porcentajes, ¿ya? Muy bien, ustedes lo calculan ahí en su casita, ¿no? Que la sumatoria tenemos aquí, todo esto, y cuánto sale la TIR. Vamos a ver otro ejemplo por acá, ¿ya? Seguimos el mismo ejemplo, por ejemplo, en este caso del ejercicio anterior, ¿no?
que habíamos tenido, ¿no? Decíamos que en este caso los flujos, tenemos los mismos flujos, el cuadro anterior, la inversión, ¿no? Aquí sí me dice, textualmente me dice que la inversión es 12.000, ¿no? Anteriormente no me decía acá, no me dice, yo lo tengo que asumir en este caso, lo tengo que interpretar que la inversión es menos 500, ¿no? Pero acá sí me dice textualmente, ¿no? La inversión es 12.000, ¿no? Similar al ejemplo que hemos visto del BAN, ¿no? Entonces, ahora que me dice la TIR es aquella tasa que el BAN hace 0, ¿no? Si aplico la fórmula, al BAN lo voy a igualar a 0, ¿no? Lo igual a 0, y eso lo voy a reemplazar. En vez de ponerle tasa de descuento, le pongo TIR, ¿no? Entonces, voy a despejar eso de ahí para poder encontrar la TIR, ¿no? Entonces, de lo contrario, también yo podría reemplazar, ¿no? Todo ese ejercicio que hemos visto anteriormente, ¿no? 4.000 entre 1 más la TIR elevado a 1 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el flujo del año 5, que es 5.000 entre 1 más la tasa elevado a la 5, que es el periodo 5, y eso lo voy a restar, no nos olvidemos, lo restamos, que es la inversión de 12.000, ¿no? Entonces, ahí ese cálculo, la TIR, me debe salir 25%, ¿no? Entonces, ahora, yo para saber efectivamente, entonces, yo podría igualar, ¿no? Puedo decir, van igual a 4.000 entre 1 más, pongo aquí la tasa 21%, lo reemplazo. En vez de TIR, lo voy a reemplazar con el 21%, ¿no? En todo el ejercicio, y al final, ese valor, cuando yo voy a calcular todo ese valor y lo resto los 12.000, me debe salir 0. Y si no me sale 0, entonces significa de que la TIR no es igual a 21%, ¿no? De repente es otro porcentaje y no es el 21%, ¿no? Otro indicador que vamos a ver ya, es que termine la hora, método de costo-beneficio, método del costo-beneficio, ¿no? ¿Qué nos dice que es este método? Dice son las entidades crediticias internacionales acostumbran a evaluar proyectos y es casi una exigencia que un proyecto con financiación del exterior sea evaluado con el método del beneficio-costo, ¿no? Ya les decía, entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Si yo le presento un proyecto y le digo, mira, sabes que mi BAN es mayor, ¿no? Es positivo, ¿no? Entonces, pero no he adjuntado mi indicador que es beneficio-costo, entonces esa entidad financiera no me podría financiar, ¿no? Me va a pedir cuánto es tu tasa beneficio-costo, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de este método costo-beneficio? Me dice que el análisis de costo-beneficio es una herramienta de toma de decisiones para el desarrollo sistemáticamente información útil acerca de los efectos deseables e indispensables de los proyectos públicos, ¿no? Podemos emplear el análisis de costo-beneficio para elegir entre alternativas como la asignación de fondos para la construcción de un sistema de transporte colectivo, ¿no? Una presa para riego, carreteras o un sistema de control de tráfico aéreo. Si los proyectos están en la misma escala, en la de referente a costo, basta elegir el proyecto en el cual los beneficios excedan los costos en mayor cantidad, ¿no? En otras palabras, aquel proyecto que me genera mayor beneficio, ¿no? Que los costos, ¿no? Aquel proyecto yo voy a elegir, ¿no? Para poder invertir, ¿no? Se utiliza o se debe utilizar en análisis costo-beneficio al comparar los costos y beneficios de las diferentes decisiones. Un análisis de costo-beneficio por sí solo puede no ser una guía clara para tomar una buena decisión. Existen otros puntos que pueden ser tomados en cuenta, ¿no? Como por ejemplo la moral de los empleados, la seguridad, las obligaciones legales y la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, significa que aparte de tener este indicador, poder contar con este indicador que es el método de costo-beneficio, ¿no? También tengo que tener en cuenta otras variables que podrían perjudicar en lo futuro la inversión de en ese proyecto, ¿no? ¿Cómo se elabora el costo-beneficio, ¿no? Primero es identificar los beneficiarios, identificar los beneficios para los usuarios
¿qué se esperan del proyecto, ¿no? Cuantificar en la medida de lo posible estos beneficios en términos monetarios, de manera que puedan compararse diferentes beneficios entre sí y contra los costos de obtenerlos, ¿no? Identificar los costos del patrocinador, como por ejemplo, cuantificar en la medida de lo posible estos costos en términos monetarios para permitir comparaciones, ¿no? Determinar los beneficios y los costos equivalentes en el periodo base usando la tasa de interés apropiado para el proyecto, ¿no? Tenemos ahí, vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Qué me dice el ejemplo? Me dice el costo de una carretera alterna a la principal es de 100 millones y producirá un ahorro, me dice, en combustible para los vehículos de 2 millones al año. Por otra parte, se incrementa el turismo estimado, el aumento de ganancias de los hoteles, restaurantes y otros negocios en 28 millones al año, ¿no? Pero, entonces aquí está el costo que va a tener de invertir en este proyecto, ¿no? Me dice, pero los agricultores se quejan porque van a tener unas pérdidas en la producción estimada de unos 5 millones al año. Entonces, ¿qué me dice? Utilizando una tasa del 22%, es aconsejable realizar el proyecto. Entonces, a mí me está preguntando, ¿no? Me pregunta si es aconsejable realizar el proyecto o no, ¿no? Tenemos ahí, me dice que el costo de la carretera son 100 millones, ¿no? Y aquí tenemos la construcción, ¿no? Haber construido este proyecto. Ojo, aquí no vemos, por ejemplo, producción de un bien, ¿no? Entonces, aquí vemos que la consecuencia o el producto de tener una buena carretera, esta carretera alterna me va a generar ahorros, ¿no? Ahorros en combustible de 2 millones y también ganancias de los hoteles y restaurantes de 28 millones, ¿no? Pero ante eso hay, obviamente, que esta carretera va a pasar por predios agrícolas, ¿no? Predios agrícolas. Entonces, ¿qué me dice? Que los agricultores se quejan que esto les va a reducir, obviamente, pérdidas en producción porque les están cortando cierto tramo, cierta dimensión de sus terrenos, ¿no? En la cual es producida productos agrícolas, ¿no? Entonces, la sumatoria de toda esa pérdida de terreno que están teniendo los agricultores, entonces se ha llegado a la conclusión que son 5 millones al año, ¿no? Entonces, ahora me dice me aconsejarían, si invertimos en esta carretera alterna o no invertimos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar a ver qué podríamos llegar a la conclusión, ¿no? Que me dice, si se utiliza el método, ¿no? En este caso, para obtener los beneficios netos, ¿no? Se debe analizar las ganancias por turismo, es una ventaja, obviamente, al igual que el ahorro de combustible, ¿no? Pero las pérdidas en agricultura son una desventaja, por lo tanto, los beneficios netos serán, ¿no? Entonces, bajo este análisis, este método que vamos a utilizar, costo-beneficio, ¿no? Contabilizamos primero poder determinar los beneficios netos, ¿no? ¿A qué es igual los beneficios netos? Los ingresos que yo tengo menos los gastos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Decimos los 28 millones, ¿no? 28 millones más los 2 millones, ¿no? Y a eso lo restaríamos la pérdida que tienen los agricultores, que son 5 millones, ¿no? Por lo tanto, el beneficio neto es 25 millones, ¿no? 2. Ahora se procede a obtener el costo anual, ¿no? Dividiendo la inversión, que es en este caso, ¿no? La inversión que es 100 millones, ¿no? En una serie infinita de pagos, ¿no? Que son anualidades que ya hemos visto nosotros también. Incluso ustedes han desarrollado una práctica ahí que han desarrollado ustedes, ¿no? Entonces ahí han visto cómo se realiza estos tipos de anualidades, ¿no? Tenemos ahí que es igual esta anualidad en este caso, ¿no? Tenemos la inversión, que son 100 millones, esto multiplicado por la tasa, que es 22%, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya nosotros, por ejemplo, la relación entre beneficio-costo ya nos estaría dado en este caso, ¿no?
que son 25 millones entre 22 millones, ¿no? Que sería el beneficio costo 1.13, ¿no? 1.13, ¿no? 1.13 tenemos, ¿no? Tenemos ahí los beneficios netos que son 25 millones, ¿no? Y el costo de eso, costo que me está generando en eso es, en este caso, 22 millones, ¿no? Y el indicador, el método costo-beneficios me sale 1.13, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El resultado es mayor que 1, por eso el proyecto es aceptado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si no sería mayor a 1? Entonces, se tendría que rechazar el proyecto, ¿no? Pero nosotros observamos aquí que es mayor que 1. Por lo tanto, nuestra recomendación sería que sí se tendría que intervenir en este proyecto, ¿no? Que es una carretera alterna a la principal, ¿no? Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Son las 7. Hemos visto los 3 indicadores. La diapositiva lo voy a enviar a su delegada para que ustedes puedan revisar todos ellos, ¿no? O de repente encuentran algún cierto error, de repente en el cálculo, ¿no? Entonces, la siguiente clase lo podríamos ver, ¿no? Pero antes de esto, antes de pasar a la siguiente clase, que vamos a tener el día jueves, ¿no? Día jueves, ¿ya? Les voy a dejar un trabajo, ¿ya? Les voy a dejar un trabajo para el día jueves, ¿ya? Me van a presentar también, en este caso, el trabajo faltando 5 minutos a la hora que tenemos, ¿ya? Así que me pueden presentar mañana, ¿no? En la mañana, en la tarde, cuando gusten, hasta el día jueves, que tenemos a las 7:30, si no me equivoco. ¿Qué horas tenemos el día jueves? A las 7:30, ¿no? Entonces, 7:20 hasta las 7:20 me presentan. Posterior a eso ya no es validero su presentación de su trabajo, ¿ya? Bueno, como ustedes son un poco más que el grupo B, son casi 30, 5 por 3, 5, 30. ¿Ya? 5, ya. Me van a presentar grupos de 5, jóvenes. Les voy a dejar que ustedes hagan su grupo. Yo no les estoy agrupando de acuerdo a su posibilidad de ustedes. Ustedes se conocen, saben su horario y todo eso, ¿ya? Me van a presentar un trabajo el día jueves hasta las 7:20, ¿ya? Consiste en lo siguiente. Se van a agenciar de un préstamo, ya sea de un familiar, de un amigo, algún conocido, ¿ya? De un préstamo de una entidad financiera, y ustedes, así como han hecho la clase anterior del video, ahora ustedes lo van a hacer, pero ya de un cronograma de pagos, ¿ya? Así que me envían al correo, me van a enviar el cronograma de pago, ¿ya? De la entidad y su Excel con su fórmula de haber calculado todo el cuadro de amortizaciones, ¿ya? Entonces, eso es el trabajo para el día jueves. Jóvenes, entonces, tienen que calcular todo eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, adelante, Wilder. Magíster, buenas noches. Vi la relación de alumnos del grupo A y no me encuentro dentro de la lista, Magíster. Yo mandé mi carta así como solicitó a su correo. ¿Cuál es su apellido? Soria Robles. Soria Robles. ¿Cuándo has enviado? Ayer temprano, Magíster. A ver. ¿A qué correo has enviado? M más del... Aquí están todos los correos. ¿A qué horas me dice más o menos? A ver, acá lo abro en mi correo. ¿Cuál es tu apellido, Mister? Soria Robles, a las 10:44, Magíster, del lunes. 18, 17, ¿no? Sí, 17.
Ahí está. 10 Yo lo y tengo enviado. ¿qué hora me dices? A las 10, a ver, 10:44 del día lunes 17. Aquí están todos los correos del día 17. Esos son trabajo de amortizaciones. Tenemos de Javier Cifuentes, que me ha enviado. ¿Qué más tenemos? Elvis Torres, de Lucas. 17, seguimos. 17. A ver. Ahí está mi correo, Magíster, ¿Cuál es? el que está ahí en Alejandro Soria Robles. Alejandro. Sí, ese. Este de acá. Ajá. ¿Qué horas has enviado? 10:44. Soria Robles, ¿no? Sí, Magíster. Muy bien. Vamos a ponerla aquí, vamos a agregar, ¿ya? Luego de Soria. Ya, Magíster, muchas gracias. Bien. A ver, terminamos con Soria. Ahora vamos, ¿quién más siguió? ¿Levantó la mano alguien más? Ya. ¿No hay ninguna pregunta? Ya, tenemos Pedro. Sí, adelante, Pedro. Sí, Magister, sobre el trabajo, tengo una consulta en la parte que dijo, ¿no? Para conseguir el cronograma de pago, ¿no? ¿A qué más o menos se refiere eso, Magister? Ya, a ver, por eso le decía, que se agencien de un amigo, un familiar, no sé, ustedes van a ver, por eso son grupo de 5, no estoy pidiendo individual, grupo de 5, ya. Entonces voy a suponer de repente que su tío sacó un préstamo en el Banco Continental, ¿no? Entonces le dicen, ¿sabes qué, tío? Préstame tu cronograma de pagos, ¿no? Y ahí va a estar en su cronograma de pagos el préstamo, el monto, cuánto le han dado el préstamo, y en cuánto tiempo, la tasa y todo eso. Y ahí va a estar un cuadro de amortizaciones, al igual que del video, ¿ya? Entonces ustedes, como ya han practicado en el video, han hecho sus fórmulas y todo eso, entonces, y ahí van a ver ustedes de repente algunos otros seguros que les hace pagar el banco, ¿no? Y todo eso. Y ustedes lo van a elaborar un Excel, un cuadro de amortizaciones, con fórmula obviamente, ¿no? Así como lo han realizado en el Excel que han enviado de acuerdo al video. ¿Ya? No sé si se quedó claro o hay alguna interrogante más. Ya, y no se olviden, el correo me puede enviar cualquiera de los integrantes, por eso son 5. En el correo me van a juntar el Excel y escaneado el cronograma de pago, ¿no? Su tío, que en este caso estoy suponiendo, les va a dar su cronograma de pago, ustedes lo escanean eso de ahí y me envían al correo, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí. ¿Cualquiera de los métodos vamos a desarrollar o todos los métodos tenemos que enviar? No, justamente por eso es el trabajo. Ustedes tienen que identificar cuál de los métodos se ajusta al cronograma de pago de esa entidad financiera, ¿ya? Entonces, ustedes, no sé, de repente verán que es el alemán, el francés, no sé, ustedes tienen que utilizar ese método, ¿no? Entonces, y realizar su cronograma de pagos, ¿no? Solamente un método, ¿no? Obviamente el método que está utilizando la entidad financiera, ¿ya? Puede ser un banco, puede ser una caja, puede ser una cooperativa, pero tiene que ser una entidad financiera. Hugo Hidalgo, levantó la mano. Magister, disculpe, al principio de la clase no me consideró asistencia. Le dije... A ver, vamos a ver, Castro. ¿Qué está? Castro, ¿qué Castro eres? ¿De Rospi? Hidalgo Castro. Hidalgo Castro. ¿Hugo? Sí, sí, magister. Había llamado, solamente no he escuchado. Ya, Hidalgo. Gracias, magister. ¿Quién más sigue? A ver, segundo. ¿Cuál es tu consulta, segundo? Se me olvidó de bajar la mano, ingeniero, ya había consultado. Ya. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero,
Podría volver a llamar lista los que han faltado, por favor, que mi internet está un poco inestable por acá, por donde está lloviendo. A ver, a pedir su compañero. Último llamado. Bustamante y la toma. Bustamante. Nada. Bueno, último llamado, última oportunidad, aunque llegó tarde, no hay problema. Ya, a ver. Cama Ríos. Cama Ríos. Nada. García Moreno. García Moreno. Mendoza Arce. Mendoza Arce. Montalvo Hurtado. Montalvo Hurtado. Nada. Y tenemos a Puelle Soto. Puelle Soto. Presente, ingeniero, presente. Ya están todos. Ustedes están corroborando. Gracias, ingeniero. Bien. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta de trabajo? Magíster, disculpe, una consulta. Ya. Usted, bueno, en todo caso, yo mandé al correo que termine en 1.p el último trabajo que mandó a hacer. ¿Ese también es conforme para enviar o solamente era el otro? No te entiendo. Es que al principio, bueno, para enviar los trabajos, mandó dos correos. Uno que era para, no sé, uno que era para lo de las asistencias o así, lo de algunos alumnos, pero otro era para mandar trabajos. Yo mandé el que supuestamente pensé que era trabajos, pero me he dado cuenta ahorita que muchos han enviado al que usted, al último correo que ha dicho para enviar. Y quería saber si los dos son válidos. ¿Cuál correo se ha enviado? ¿Al del Gmail o al institucional? Ya, pero cualquiera que sea, por esta vez, ya, ¿cuál es tu apellido, me dices? A ver, para revisarlo. Hidalgo Castro, magistro. A ver, Hidalgo Castro. Hidalgo Castro. Ya, vamos a tener en cuenta, ¿ya? Voy a revisar en los correos. Magíster, buenas noches. Yo también mandé al correo institucional a su correo. ¿Ya? Soy Soria. Soria. Así es. Soria Robles. Ah, ya. Tú recién estamos viendo tu incorporación, ¿no? Ya, lo voy a revisar, ¿eh? Ya, muy bien. Magíster, disculpa. Torres también, Magíster. Yo le mandé el correo institucional. ¿Ibarren? ¿Torres Ibarren? Sí, Magíster, Torres y Ibarren. Torres, no, sí, ya está ya estás acá. 17 a las 20:32 minutos con 0 segundos has enviado. Magíster, de la Cruz Gutiérrez también le envió a su correo institucional. De la Cruz. Sí, ya, vamos a revisar eso. Aún todavía no reviso todos los correos. Ahí te vas a revisar, ¿eh? Listo. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase, que es el día jueves. Muy buenas noches con todos. Hasta el día jueves.